Bueno, nuevamente, y para los que recién se unen a este webinar, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por atender esta invitación. El día de hoy vamos a estar hablando
de cómo la experiencia no se improvisa y cómo poder diseñar momentos que sí importan. El día de hoy nos acompaña la profesora Diana Caicedo. Ella es ingeniera biomédica de la Universidad Manuela Beltrán y MBA Universidad de los Andes. Cuenta con más de 8 años de experiencia en la mejora de la experiencia del cliente y aplicación de estrategias de marketing. Se desempeñó como Head of Customer Experience en la clínica Colsanitas y actualmente es la sugerente de experiencia al paciente en la clínica del Country. Profe Diana, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche y desde este momento te cedo la palabra. Bueno, buenas noches para todos. Un gusto acompañarlos en este espacio. Les voy a compartir por acá mi pantalla. Dame un segundito. Listo. Listo. Ahí, porfa, me confirman si ya la ven. Sí, profe. A ver. Listo. Sí, Bueno, súper, listo. Entonces, dame un segundito que se me perdió por acá. Em, Natalia, ahí te va a pedir apoyo también con el chat, porfa. Vamos a estar ahí leyendo porque aquí cuando comparto pantalla no me deja ver el chat. Y listo, entonces aquí vamos a arrancar. Entonces, como le mencionaba Natalia, bienvenidos a este webinar de la Universidad de los Andes. Es un gusto saludarlos. Primero que todo, hoy no vamos a hablar del servicio al cliente tradicional. Hoy vamos a hablar de la estrategia del Customer Experience, desde cómo la experiencia no se improvisa y de la importancia de diseñar esos diferentes momentos de verdad, porque cuando implementamos estrategias de Customer Experience no se venden productos o servicios, se vende el resultado emocional de usarlos por parte del cliente. Hoy en día tenemos un mundo saturado de opciones y la diferencia entre una marca que sobrevive y una que lidera es la intencionalidad de compra de nuestros clientes. Vamos a ver cómo diseñar estos momentos realmente mueven la aguja dentro del negocio. Entonces acá les voy a compartir un poco. Este es mi perfil. Si me quieren seguir por LinkedIn de forma permanente, estoy publicando información asociada a Customer Experience. Si no pueden abrir el link, me pueden buscar también como Diana Marcela Caicedo. Y bueno, vamos a arrancar un poco en esta charla de cómo diseñar esos momentos para que verdaderamente generemos valor en nuestros clientes y que esa experiencia no se vea como improvisada. Vamos a hablar un poco aquí y quiero que acá me escriban por el chat para empezar a abrir esta conversación. ¿Cuántas veces una experiencia cambió su opinión sobre una marca en un solo momento? Quiero que me escriban con tal marca, tuve un tema que definitivamente cambió mi experiencia de continuar o definitivamente de terminar la relación que yo tenía con esa marca. Entonces, ahí si quieren en el chat me pueden ir escribiendo si tuvieron una experiencia positiva, negativa y por qué tuvieron esa experiencia. Yo les cuento un poquito una como para ir arrancando. Em, Tuve una mala experiencia con una empresa que no voy a decir el nombre, pero que todos usamos para pedidos de comida, domicilios y demás. Digamos que en esa interacción que yo tuve fue muy difícil porque a veces la app les coge a uno la dirección donde está y uno asume que está cogiendo la dirección de la casa o de algún otro lado. Entonces, en esa hice una compra, me tomó mal la dirección. Cuando llegó el domiciliario, pues me dijo, no estoy acá en la dirección. Yo le dije, por favor, cancela el pedido porque estaba en otro lado de la ciudad. Finalmente, el domiciliario cerró la conversación, nunca me entregaron el producto, nunca me hicieron devolución del dinero y los canales de comunicación de ellos son supremamente complejos porque tienen todo tan sistematizado y quieren que todos los canales sean de omnicanalidad que pierden también ya la interacción, que ya estaba viendo por ahí en LinkedIn y creo que no es la única que le ha pasado a estos temas de experiencia. Es muy común de que le cierran la conversación, la venta y te evitan el dinero de la tarjeta de crédito, no hay devolución, no hay un canal de PQRs efectivo, entonces eso hizo que yo fuera y abandonara mi experiencia con esta marca. Ya menos mal hay canales alternos para poder usarlo. En su momento ellos usaban como que eran la única opción para domicilios, entonces
Digamos que ahí fue bien complejo. Por aquí estoy viendo en el chat, mala experiencia con Claro. Claro tiene un sistema bien complejo. No quiero hablar mal de marcas, pero obviamente desde el punto crítico tienen un tema de resolución y creo que ellos se quedaron un poco en el tema del customer service y no han evolucionado el customer experience. Se quedaron con el tema de recibir quejas y responderle al cliente, pero no están resolviendo de cara al proceso que ya más adelante vamos a ver un poco más. McDonald's, ahí Camila de pronto un poquito más, no sé si es por la calidad del producto, porque parte de lo que tiene McDonald's es que es comida rápida en tiempo rápido. Y obviamente pues uno a veces espera que esa experiencia uno de pronto ya va un poquito más sujeto a que no es calidad versus rapidez, entonces también entender un poquito. Sanitas y Cruz Verde, me imagino que es por todo el tema de la atención en salud, es un sector bien particular, yo que trabajo en el sector salud, es bien particular por todo lo que tenemos en términos de lo que es el sistema, lo que es el gobierno, lo que son los pagos, la prestación y obviamente todavía hay una parte importante para evolucionar en los términos de Customer Experience en salud. Por aquí, Estefanía, tuve una mala experiencia con la garantía de Samsung de una lavadora. Fue un proceso dispendioso y seguimiento por parte de la marca. Ahí vamos a hablar un poquito de cómo entender ese journey en el antes, durante y después. Y algunas compañías tienen segmentado algunos procesos, los manejan directamente la compra. La experiencia es única en la compra, en el servicio por postventa es terrible porque se olvidan del cliente. Entonces es un poco asociado a lo que está diciendo Estefanía. Me pasó con una aerolínea de bajo costo, tenía una expectativa de lo que iba a vivir. Sorprendentemente hubo una anticipación en la información previa, un check-in, complemento de horario de vuelo y atención durante el mismo. Esperaba una experiencia súper básica y dio sorpresas en diferentes interacciones. Super Oscar, también tengo una buena experiencia con una aerolínea de bajo costo que uno a veces se sorprende con pequeños detalles de informarte, de mantener, de no retrasar el vuelo. Si se retrasa el vuelo, te mantienen informado. No necesariamente hay que lograr lo que hacen unas compañías un poco más de alto costo, pero sí se logra sorprender y esos son los momentos wow que uno busca en la experiencia. Súper chicos, muchas gracias por comentarnos sus experiencias y parte de eso es cómo hacemos que esa experiencia se defina en esos momentos críticos. Y entonces aquí vamos a entrar en materia y empezar a identificar cuáles son esos momentos críticos. Cerca del 80% de las empresas cree que entrega una experiencia superior, pero realmente solo el 8% de sus clientes está de acuerdo. Aquí empezamos con una verdad incómoda que nos menciona Bain en su artículo y es que existe una brecha enorme llamada la paradoja de la entrega. Mientras que el 80% de los directivos cree que su empresa ofrece una experiencia superior, solo el 8% de sus clientes coincide con esta información. ¿Y aquí qué está pasando? En el medio, estamos confundiendo, o desde las grandes organizaciones o los directivos, estar presentes en una interacción con un cliente con ser significativos. Invertimos millones en procesos que el cliente a veces ni siquiera valora. Entonces, aquí es bien importante entender cuáles son esos momentos de verdad, cuáles son esas interacciones, porque realmente a veces cuando uno hace un ajuste en el proceso, realmente eso no le puede impactar al cliente o no necesariamente era lo que el cliente necesitaba. Y es que esta brecha del 88 que menciona tiene un nombre técnico dentro de sus artículos y se llama la desalineación de la propuesta de valor. Una cosa es lo que piensa el nivel estratégico y otra cosa es lo que pasa en el nivel operativo. Entonces, según James Ellen, que menciona mucho un poco este tema de la propuesta de valor, las empresas fallan principalmente porque se enfocan en los procesos internos, en generar eficiencias y olvidan la parte psicológica del consumidor. ¿Cuáles son esas expectativas del consumidor? ¿Qué esperan ellos desde la psicología? Y aquí aparece también una teoría bien interesante que es la teoría de la distancia psicológica, donde nos explica que a medida que una empresa va creciendo, los líderes se alejan de la realidad del cliente. Un poco lo que les contaba la experiencia que tuve con esta app de compras y domicilios que ya perdieron un poco su enfoque. Ellos inicialmente lo que buscan era facilitar la compra en línea de productos de comidas y demás. Ellos ya se volvieron ahorita un banco, ya ellos manejan tarjetas de crédito, ya están, digamos que en otra línea, entonces ya están un poco desalineados de lo que es la realidad del cliente. Ellos seguramente desde su propuesta de valor están buscando crecer financieramente, em,
con esa nueva línea de negocio de productos, pero están dejando de lado los clientes que iniciaron con ellos, lo que ellos estaban generando de valor. Entonces, aquí es importante entender este 88 de cómo nosotros realmente garantizamos que estos clientes entiendan cómo es la psicología del consumidor y identificar principalmente esos touch points que a la final es lo que nos va a permitir a nosotros generar ese valor. Y aquí algunos errores comunes que pasan durante el Customer Experience. Confundimos mucho el Customer Experience con el servicio al cliente o el Customer Service. Claro, como algunos ustedes colocaron ahí en el ejemplo, es una compañía muy grande que tiene una alta demanda de solicitudes. Ellos aún tienen un trabajo por recorrer en términos de experiencia. Creo que a muy pocos acá, no sé si esta compañía les ha generado un wow. Si a alguien les ha generado un wow, claro, súper que me lo cuente. Pero principalmente, ¿qué pasa? Están obviamente muy enfocados al servicio de mantenimiento, el soporte técnico y obviamente empiezan a dejar de lado el cómo rediseñar la experiencia. Si ustedes me preguntan a mí, hoy en día, claro, cuando yo cumplo años me manda un bono para que reclame un helado. No sé si lo han visto en Popsi. No sé los que tengan la app, ellos tienen ese diferencial. Pero a mí como cliente, en este momento, ¿qué me genera valor? Me genera valor que me atiendan mi solicitud rápido, me genera valor que si yo tengo un soporte técnico de internet, lo hagan lo más pronto posible. Últimamente me pasó que estaba en la app porque ahora digamos que yo soy fan de usar las apps y no de los canales telefónicos. Pedir un soporte técnico por la app es inmanejable porque te mandan al WhatsApp, en el WhatsApp te hacen tres o cuatro validaciones, te mandan a reiniciar el modem, lo reinician, pero el problema persiste y nunca te programan una visita técnica. Entonces hacen que el cliente sí o sí se vaya a un canal telefónico que no es el canal que necesita y a la final terminan usando canales como los canales de PQRs o los canales presenciales para poder resolver estas dudas. Entonces, digamos que ahí es uno de los errores más comunes. Medir la satisfacción sin rediseñar procesos. Aquí, díganme cuántos de ustedes en sus compañías miden NPS. Si quieren, pueden levantarme la mano, hacerme una seña dentro de lo que tienen. ¿Cuántas de sus organizaciones donde ustedes trabajan miden el NPS o miden el Customer Effort Score? Por ahí Jorge ya me dijo que lo miden en la compañía donde él trabaja. Camila. ¿Y qué pasa? Muchas de esas organizaciones em, se están quedando en medir la satisfacción, no sé si sea el caso de ustedes, pero no se rediseñan los procesos. Entonces nos quedamos con que el NPS está en 70, el NPS está en 50, pero no vamos más allá de rediseñar los procesos. ¿Qué pasa si el NPS de un punto específico, de un canal de contacto, está mal? ¿Rediseñamos el proceso o únicamente nos quedamos con el seguimiento al final del mes de medir un NPS? Entonces hay que también entender un poco que no es solo la medición de indicadores, sino cómo rediseñamos esos procesos de forma innovadora. Otro error muy común, crear iniciativas lindas sin impacto. Entonces, muchas veces nos enfocamos en que nuestros front sean perfectos, nuestros front service o nuestros front office sean muy impecables y demás, pero a la hora de resolver, digamos que tienen poca resolutividad. Me pasó a mí también con una empresa donde una cooperativa financiera, donde uno hace aportes, te hacen créditos también con una tasa de interés más bajo. Digamos que yo tenía varios créditos y lo que hice fue unificar mi cartera. Otro banco me compró la cartera de forma más fácil. En el fueron las oficinas muy bonitas, la gente muy amable, pero cuando fui a decir que este era el cheque para pagar, me dijeron que no podía pagar de una vez. Entonces yo les dije, pero ¿por qué no puedo pagar de una vez? No, tienes que pasar primero por una certificación del banco para saber de dónde son tus recursos, tienes que hacer una carta autenticada de que si eres tú la persona, tienes que relacionar los créditos, si los créditos están por un monto superior al que ellos tienen, no se puede hacer el pago en canales digitales, sino tiene que ser en presencial. Entonces, digamos que fue una experiencia bastante compleja porque sí el front, todo lo que tenían estaba muy dispuesto, pero tienen estos puntos de fricción que hace que el cliente también al final del día diga, ya no quiero estar con esta compañía, incluso yo tenía ahorros programados que dije, no voy a continuar porque no le dan el valor al cliente que necesita. Entonces, muchos están últimamente con esta metodología de entre más problemas le pongan al cliente para retirarse, piensan que el cliente va a abandonar el retiro. Y creo que antes estamos pensando más como clientes de
rotundamente terminar el servicio porque no está generando valor. Y otro error también muy común en la experiencia del cliente es la falta de la coherencia organizacional. De nada nos sirve a nosotros tener áreas de experiencia del cliente si desde la estrategia, si desde la alta dirección no tenemos un enfoque en el customer experience, si no estamos identificando como estrategia las oportunidades o las necesidades que nos manifiestan nuestros clientes. Entonces, aquí es bien importante que desde la estrategia organizacional, desde la compañía, todos estos recursos estén alineados, porque a la final lo que terminamos teniendo son áreas aisladas de experiencia del cliente midiendo unos indicadores por cumplimientos normativos, por cumplimientos de juntas directivas, pero a la final no le están generando el valor desde la estrategia comercial, desde la estrategia financiera, desde la estrategia de operaciones. Entonces, hay que trabajar mucho de cómo nosotros generamos esta cultura organizacional y esa sensibilización en los procesos. Y a partir de eso, hablamos de algo que pasa mucho en las organizaciones y es el mito de los touch points. A veces más no es mejor. A veces creemos que innovar en Customer Experience es omnicanalidad y esta palabra está muy de moda. Ahora todo ya no es multicanal, ahora es omnicanal. Entonces creemos que abriendo un canal de WhatsApp, poner un chatbot, lanzar una app, todo al mismo tiempo para el cliente, está bien, pero llenar el cliente de tantos puntos de contacto sin un propósito claro es solo generarle ruido. La innovación no es sumar capas de diferentes procesos, es realmente quitar fricción que tiene el cliente. ¿Cuántas de sus compañías tienen página web, chat, tienen los bots que hoy en día están un poquito satanizados porque la gente ya le está cogiendo un poquito de recelo a los bots porque sienten que no les resuelven? Entonces acá, como les mencionaba, es quitar las fricciones que tiene el cliente. No se trata de estar en todos lados como lo menciona la omnicanalidad, sino estar donde el cliente realmente lo necesita, con la respuesta que espera. Como les decía ahorita, a veces menos es tener más. Y aquí existe un fenómeno llamado la paradoja de la elección, que en este caso, a más opciones y más canales que le demos al cliente sin una guía clara, lo que va a generar es más ansiedad. No se trata de omnicanalidad, como les decía, por moda, sino de orquestación, que esta palabra también está últimamente de moda, que es la orquestación de canales. La literatura nos dice que, o nos sugiere que la innovación disruptiva en el Customer Experience hoy consiste en la sustracción, eliminar esos procesos innecesarios, no ponerle más trabas al cliente, sino tratar de ser mucho más eficientes en los procesos. Eh, y aquí empezamos a hacernos la pregunta de cuántos pasos del proceso actual realmente generan el valor en el cliente. ¿Cuántos de esos procesos son heredados de las organizaciones, donde muchos dicen, no, es que aquí lo hacemos así desde hace 20 años y es casi que un sacrilegio cambiar uno de los procesos o quitar un paso a paso? Entonces, aquí tenemos también este mito de estos touch points y obviamente un caso que yo les pongo aquí también me pasó con una tarjeta de crédito. La cancelé, pero realmente tenía, desde la app no la podía cancelar, me hacían migrar al canal de WhatsApp. Del canal de WhatsApp no la podía cancelar tampoco por temas de seguridad y demás, me hicieron llamar. Cuando yo llamo al canal telefónico me dicen que no me pueden, tienen un bot porque ya digamos que el canal telefónico de este banco está totalmente automatizado y cuando uno trabaja en experiencia del cliente ya sabe cuándo lo está atendiendo un bot y cuándo lo está atendiendo una persona real. Entonces, en este caso, tenían totalmente automatizado el canal telefónico que a la final nunca me resolvieron y lo que tuve que hacer fue finalmente ir al punto presencial. Entonces, aquí de qué nos sirve tener tantas herramientas omnicanales, tener tanta inversión en tecnología, si a la final lo que estamos haciendo no nos está permitiendo a nosotros realmente generar ese valor en los clientes. Para mí, si a mí me conocieran como cliente, como Diana Caicedo, saben que a mí no me gusta ir a los puntos presenciales. Primero, no me gusta hacer filas. Segundo, no tengo el tiempo suficiente para desplazarme hasta un banco. Entonces acá es donde nosotros tenemos que empezar a hacer esa personalización de la atención junto con la orquestación de canales. Realmente a mi arquetipo, que aquí uno empieza a hacer los arquetipos de clientes, es este arquetipo, ¿qué canal le va mejor? ¿Le va mejor el canal presencial? Seguramente si yo estoy hablando de un arquetipo de personas que son pensionadas, son adultos mayores de 60 años, ¿ustedes creen que le va mejor el canal de WhatsApp o el canal presencial? Si quieren me pueden escribir en el chat. ¿Cuál creen que es mejor? ¿A sus abuelitos o a sus papás les gusta ir más de forma presencial o les gusta más que los atienda un canal de chatbot?
Presencial, por acá me dicen alguien, presencial. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguien cree que es por el canal presencial? Sí, entonces efectivamente, exacto, muy bien, Camila, se les dificulta el tema virtual. Entonces, hoy en día, con el tema de la doble autenticación, entonces si yo no tengo el validador, si no tengo la app, entonces se me olvidó la contraseña, si ellos no saben usar el Face ID, los que tienen iPhone, entonces se vuelve todo un tema traumático para ellos dentro de esa experiencia. Entonces, hay que aprender a rediseñar estos canales para poder hacer que sea mucho más eficiente desde los arquetipos, desde la identificación de necesidades. Y aquí hablamos de que el Customer Experience en calidad del momento no es cantidad. Muchas veces podemos acotar un proceso, podemos hacer más inversión en canales presenciales. Hoy en día también están volcándose a que todo tiene que ser digital, pero no todo tiene que ser digital en los procesos. Yo trabajo en salud y en salud hay ciertos procesos que podemos ser automáticos y hay ciertos procesos que no. Hay ciertos procesos donde sí o sí requieren la humanización durante el proceso. Entonces, en este caso que les pongo del banco, pues el plan de estos adultos mayores es ir seguramente con su pareja o ir solos, sentarse, hablar con la persona que está atendiéndolos como asesor, que le explique, que le imprima, que le dé todo por escrito. Y eso mejora la experiencia a alguien que usa la app y quiere hacerlo en 2 minutos. Entonces aquí es bien importante este tema de la unicanalidad, el tema de los canales y las diferentes interacciones y cómo llega uno a esto de identificar cuáles realmente son esos touch points que yo voy a mejorar a través de la construcción de los Customer Journey, de los arquetipos, para poder identificar dónde realmente yo elimino una fricción y dónde puedo potencializar un momento memorable. Lo decían ahorita en el chat, hay una aerolínea de bajo costo que genera un diferencial en mí. Seguramente esa aerolínea se puso en la tarea de hacer el journey, de identificar dónde podemos generar valor sin necesidad de ser costosos, porque hoy en día también muchas organizaciones piensan que si generamos momentos wow o momentos diferenciales nos tienen que costar. Entonces, digamos que a veces no. Acá un par de ejemplos de 3 organizaciones que a mi modo de ver tienen muy claros los temas de experiencia. Sapos, no sé si lo conozcan. Es una empresa de zapatos que tiene muy bien identificado su journey y parte del wow que ellos hacen o que identifican es que cuando el cliente compra unos zapatos, no sé si a ustedes les pasa, a veces uno tiene dudas si es un número más, un número menos, ellos se toman el tiempo de decirle, mire, le voy a mandar de esta referencia una talla más, una talla menos, la que usted seleccionó también, le mandan a uno 3 o 4 opciones. Algunas veces le mandan también opciones de colores y demás, y uno escoge y hace la devolución de los que no se queda. Ellos lo hacen sin costo adicional y eso también mejora en términos de eficiencia de proceso porque obviamente hacen que la transacción sea efectiva, no tengan temas de devoluciones a cancelaciones. Lo mismo Amazon. Amazon, pues obviamente todos lo conocen, es el gurú de todo el tema logístico, de todas las entregas a nivel mundial y ellos obviamente lo que hacen también es disminuir las cancelaciones porque los productos llegaron en mal estado y demás. Y Apple, pues que Apple es una de las empresas que más está obsesionada con estos puntos críticos. Por ejemplo, Apple identificó que su momento de verdad y el momento donde puede generar el wow es en el primer momento que el cliente tiene un producto. No sé si les ha pasado que cuando ustedes compran un iPhone, cuando compran un computador, unos audífonos, las cajas en las que vienen empacadas son demasiado bonitas, tienen todo un tema de quitar la cinta, abrirlo. Uno a veces dice, bueno, esta caja es muy grande para lo que viene, pero se toman el tiempo de empacarlo y generar esa experiencia. Entonces también es donde yo genero ese verdadero valor para el cliente. Por ejemplo, a mí me pasó que hace poco viajé a Estados Unidos, compré mi computador, lo compré desde acá, desde Bogotá, lo compré a través de la tienda. Dije, voy a estar cerca a esta tienda, seleccioné en el centro comercial y fue tan rápida la transacción, yo llegué, dije, miren, este es mi ticket, con esto compré el computador, una persona en 2 minutos me lo trajo. ¿Ustedes creen que eso pasa en algunas de las empresas acá en Colombia? Seguramente no, porque algunas empresas fallan en esos momentos diferenciales. A veces van y dicen, no, es que tengo que ir a hablar con el supervisor, tengo que ir a buscarlo a la bodega, tengo que ir a mirar dónde está y a veces uno puede pasar 30, 45 minutos recogiendo un producto. En este caso fue en 2 minutos y en la tienda estaba supremamente llena
porque era temporada alta, mucha gente estaba comprando el nuevo iPhone. Entonces, este tipo de diferencial en el cliente hace que también se enamoren de la experiencia. Y aquí hablamos de estos momentos de verdad o esos moment truth. No todos los minutos del viaje del cliente valen lo mismo y aquí hay que identificarlo muy bien. Hay momentos que son puramente transaccionales y hay otros que son emocionales. ¿Cómo yo sé cuándo es un momento transaccional y cuándo es un momento emocional? Cuando mapeo la experiencia, el viaje del cliente, cuando hago ese journey map. Si hoy en día el cliente olvida el 90% de las interacciones que tienen con las compañías, o las interacciones que tuvieron con un producto o servicio. ¿Cuál es ese 10% que queremos que recuerde? ¿Será ese 10% donde me fue muy mal en la atención o quiero que ese 10% donde me vaya a recordar sea muy buena la experiencia? Entonces, aquí hay que aprender a identificar esos momentos de verdad en lo que genera realmente valor para el cliente o para una organización. Y aquí es donde realmente construimos lealtad o donde se pierde para siempre la lealtad con el cliente. Entonces, aquí veíamos en el chat ejemplos de experiencias súper traumáticas donde definitivamente la lealtad con estas empresas ya no nos gustan, seguramente cancelamos servicios, seguramente ya no compramos de la misma forma. Y seguramente hay otros como el de la aerolínea que generaron esa lealtad y que a la próxima seguramente esta persona que nos mencionaba el tema de la aerolínea va a continuar viajando con ellos porque generaron esa fidelización. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿por qué recordamos unas marcas y olvidamos otras? Y aquí entra también la ciencia cognitiva y el conocimiento del consumidor y es la regla del pico final. Entonces, en nuestra memoria no recuerda toda la experiencia. Ustedes pueden a veces pasar por diferentes marcas, diferentes empresas, diferentes servicios y ustedes no recuerdan toda la experiencia. Solo van a recordar el momento más intenso que es el pico y el final. Por eso se llama la regla del pico final. Y si el diseño del servicio es totalmente plano, si ustedes cuando en sus compañías tienen productos o servicios y desde que llega el cliente o desde que tiene la interacción con ustedes hasta el final, ustedes no generaron un diferencial, no generaron un momento diferente para conectar con el cliente, pues si el cliente tiene un momento, solo un momento accidentado, ese es el momento que el cliente va a recordar. Normalmente siempre pasas al final, como que si yo paso toda la experiencia y mi última interacción fue mala, ya me llevo la sensación de que toda la interacción con esa marca fue totalmente mala, no me generó fidelización. Y es por eso que es importante identificar dónde colocar ese pico de experiencia o ese wow durante la atención para asegurarnos que ese recuerdo sea positivo a lo largo del plazo. Hay compañías, por ejemplo, para mí Nike es una compañía que me genera mucha recordación, me genera mucha fidelización, porque yo soy runner, entonces ellos tienen muchos temas de conectar con carreras que se hacen, los tenis que hacen, la app que tienen para correr, la información que te brindan. Entonces son ese tema de empresas que te generan esa fidelización. Seguramente hay otras como la que les contaba, de la que yo compraba productos que ya no me genera esa fidelización. Y acá hablamos también de esos momentos en la atención del cliente. Entonces siempre hay que aprender a segmentar la experiencia del cliente en un antes, durante y un después de una compra, de un servicio postventa y demás. Entonces acá hablamos que el 95% de las decisiones se gestan en el subconsciente. Siempre hacemos compras desde el subconsciente, incluyendo la intención de compra y la lealtad de marca que les mencionaba. Hay que tener en cuenta dentro de ese antes, durante y después cuáles son mis canales, cuáles son los tiempos de respuesta, cómo es la forma de atender de las personas, los temas de humanización, los temas de información y demás. Y hay momentos que pueden cambiarnos la percepción, sea positiva o negativa. Pueden definirlos lealtad también de forma positiva o negativa. Y lo más importante y en términos de rentabilidad, que esto nos impacte sobre los ingresos. ¿Qué puede pasar? Si yo tengo una experiencia muy positiva, lo que voy a tener son mayores ingresos. Pero si tengo una experiencia negativa, lo que voy a tener es una tasa de churn mucho más alta. Voy a hacer que mis clientes abandonen mi producto o mi servicio. Entonces, es bien importante mapear esos momentos durante esa interacción. Entonces, acá, ¿dónde se gana o se pierde la lealtad del cliente? Nosotros debemos mapear todos esos moments of truth o los momentos de verdad y saber qué canales interactúan y realmente cómo se siente. Y aquí empezamos a hablar un poco del tema del customer experience emocional. Mi cliente siente una fricción, mi cliente le gusta hablar por el canal telefónico, le gusta la app, no le gusta la app,
abandonó la conversación en el bot, porque la abandonó, y es entender un poco todos esos momentos y esas diferentes interacciones para lograr la satisfacción del cliente. Un tema importante acá es que a veces olvidamos todos los procesos que interactúan. Entonces, yo puedo dentro de la venta capturar a mi cliente, ser lo más eficiente, ser lo más, darle los valores agregados, darle la mejor tarifa, lograr la transacción, pero si el servicio postventa es súper complejo, ya el cliente lo que va a hacer es devolver el producto, no volver a comprar con nosotros, no hacer venta cruzada. Entonces, acá es bien importante. Y aquí hablamos de la experiencia de cliente en 5 pasos que ustedes van a poder ahondar un poco más dentro del curso. La identificación de los arquetipos, la identificación del journey mapping, cómo hacemos un journey mapping que se hace desde esas interacciones y esos momentos de verdad. ¿Cuáles son momentos críticos y cuáles no? Lo que les decía ahorita, cuáles son momentos transaccionales y cuáles son momentos emocionales. ¿Qué emoción vive el cliente? ¿Es una emoción positiva? Entonces, si es una emoción positiva, yo debería generar un wow porque es donde más tengo conectado al cliente. Pero si tengo una emoción negativa, debo revisar qué procesos están involucrados para cambiar esa emoción en el cliente. Y ahí hablamos del rediseño de los procesos. ¿Yo cómo hago rediseños de procesos? A través de la innovación. Si yo no innovo en esta parte, las empresas y las organizaciones están condenadas a seguir trabajando con lo mismo. Le pasó a Dell, le pasó a Motorola, le pasó a BlackBerry. Fueron empresas que tenían claro su cliente, identificaron momentos, pero no rediseñaron sus procesos. Pensaron que su cliente iba a estar siempre haciendo lo mismo y llegó Apple y les trajo un celular totalmente diferente y hizo llevar a bancarrota a BlackBerry. Entonces, el rediseño de procesos es muy importante y sobre todo medir el impacto. Por eso les decía que en sus organizaciones que tanto miden el NPS, el Customer Effort Score, el Customer Lifetime Value, si yo mido el impacto, realmente puedo identificar que todo lo que estoy haciendo dentro de este mapa de experiencia está siendo funcional o no. Y obviamente a estos indicadores hay que meterles un tema financiero. Hoy en día las grandes organizaciones y más con lo que pasó, por ejemplo, este año en Colombia, con el tema del incremento del salario, más nos están midiendo a nosotros temas de el ROI. ¿Qué tanto estamos generando retorno a la inversión desde los temas de experiencia del cliente? ¿Qué tan funcional es tener personas, canales digitales y demás frente a los ingresos de la compañía? Y acá va un tema bien interesante y es obviamente de lo genérico a lo diferenciador. ¿Cómo pasamos del estándar de la industria de todo lo que hacen a la ventaja competitiva? Y aquí hablamos de que lo genérico es un commodity. A la final, muchas empresas hacen lo mismo y no se reinventan. ¿Cómo podemos reinventarnos? A través del rediseño de las experiencias. La gente hoy en día toma más las decisiones por cómo se siente, que es la ciencias del comportamiento del consumidor, que realmente es por el precio. Entonces, acá hablamos también de si en identificar si la experiencia se parece a la de la competencia. Lo que hoy yo hago en mi organización es igual a lo que hace el de al lado o en dónde me estoy diferenciando. Me estoy diferenciando en la experiencia que tiene con la tecnología, me estoy diferenciando con la experiencia que tiene con los canales presenciales, me estoy diferenciando en la generación de momentos wow cuando yo necesito que realmente esta empresa conecte conmigo. Por ejemplo, un momento wow que tiene Nike que me acabo de acordar es que cuando yo cumplo años me mandan un bono de descuento para comprar tenis y ropa deportiva para runner. Entonces, para mí eso es un wow porque saben y conocen. Nike no me manda más información para ropa de tenis o para fútbol, sino que me manda información muy estructurada. Entonces, ¿dónde estamos nosotros generando valor y siendo diferenciales dentro de las compañías? Muchas compañías se quedaron o todavía están en que el diferencial es el precio. El precio no es la razón de ser de las compañías ni de la generación de valor. Esta teoría está mandada a recoger desde los 80 y obviamente hay que diferenciarnos y hay que diferenciarnos a través de 3 pilares fundamentales. El primero es el diseño intencional. Nada pasa por el azar. Tenemos que identificar realmente qué quiere que sientan, que el cliente sienta, cómo queremos que se sienta atendido, cómo queremos que viva la experiencia con un producto, con un servicio. La innovación con sentido, la tecnología al servicio del humano, usar la tecnología para humanizar, no para alejarnos del cliente. Hoy en día, no sé si ustedes han visto, muchos edificios con todo el tema también de el incremento salarial, lo que están haciendo es colocando pantallas en las entradas de los edificios
ponen un guarda de seguridad, que ese guarda de seguridad no solo está con ese edificio, sino que está con 4 edificios más, abriendo las puertas, recibiendo correspondencia y demás. Entonces también, y entender un poco si de pronto yo tengo un tema en mi apartamento, se me inundó, a quién acudo, porque le voy a hablar a una pantalla y seguramente esta pantalla no la voy a sentir tan conectada, o se me quedaron las llaves y necesito un tema con el cerrajero para poder identificar. Entonces también es identificar, y está bien, y hay algunos edificios que les funciona súper bien porque logran esa alineación entre la tecnología y el servicio y generan eficiencias en los procesos, que a eso es a lo que da la innovación. Y la innovación tiene esa triada. ¿Cómo logro yo ser eficiente? ¿Cómo logro conectar tecnologías? ¿Y cómo logro conectar la experiencia con el cliente desde el servicio humano? ¿Mm? ¿Qué le pasó a Tesla? Que Tesla también ha venido un poco en disminución de ventas. Su auge fue que los carros se manejaban solos, entonces a la final lo que uno necesita también es tener ese contacto humano, poder saber cómo poder manejar, poder, la gente compra un carro realmente, primero pues porque necesita transportarse y segundo porque les gusta manejar, porque les gusta tener el control, la dirección y demás. Entonces cuando se pierde un poco también las necesidades del cliente, pues tiende a ser un poco más compleja la innovación de los procesos. Y obviamente la coherencia organizacional. El empleado es el primer eslabón de la experiencia. No sirve em, que nosotros pensemos mucho de cara a la experiencia del cliente si no tenemos la experiencia del colaborador. Hoy en día, estos dos ejes estratégicos son muy transversales y deben estar muy alineados. Si mi cliente interno está insatisfecho, si mi cliente interno tiene problemas con los procesos, si mi cliente interno tiene muchos temas operativos, eso se refleja en el cliente externo. El cliente externo vive eso que está pasando al interior de la organización, por eso a veces la percepción de desorden, la percepción de maltrato por parte de las personas que están de cara a las organizaciones, de falta de información y demás. Entonces hay que alinear muy bien los journeys también de cara a que vive el colaborador, cuáles son los procesos del colaborador y demás. Y obviamente acá es importante también identificar que no sirve de nada una publicidad increíble. Hay compañías que hacen temas con agencias muy buenas. Si el proceso, por ejemplo, postventa es un calvario, lo que les mencionaba ahorita, como yo tengo un tema muy organizado, muy efectivo, pero al final la comunicación que yo tengo en esos servicios postventa no se da. Entonces la experiencia debe ser una experiencia totalmente cumplida desde el inicio hasta el final, y eso lo da la identificación y la innovación de procesos desde el Journey Map. Acá también es importante resaltar el servicio. El servicio, nosotros trabajamos en un área que es a veces difícil de volver tangible. Cuando la gente trabaja en finanzas, pues es fácilmente mostrar cuáles fueron los ingresos. Cuando la gente trabaja en marketing, es fácil mostrar cuántas ventas cerraron. Pero para nosotros a veces es un poco más complejo materializar la experiencia del cliente. Pero acá es donde entramos también en esas métricas de información y de cómo la experiencia es un evento memorable que ocurre dentro de cada individuo. Y obviamente para pasar de lo genérico a lo diferenciador debemos aplicar el concepto de la personalización a escala. No es solo llamar al cliente por su nombre, digamos que no es solo mandar un correo a decir, estimada Diana, y le mandan una información de la empresa. Es también identificar, predecir qué necesidades necesita ese cliente basándonos en datos. Por ejemplo, si a mí me conocen, saben que yo no voy a un banco, uso canales digitales y quiero que todas las transacciones sean automáticas. Entonces, los servicios y productos que me deben ofrecer a mí desde la compañía deben cumplir con esos parámetros, que yo fácilmente pueda estar en mi oficina escuchando un podcast, pero también pueda estar haciendo el pago de mis servicios, haciendo compras digitales y logrando poder tener interacción con otros productos. Eso es lo que yo como cliente espero, pero seguramente otros clientes aman que les llegue el extracto bancario a su casa en forma física, donde ellos puedan ver cuánto deben, cuántas cuotas les faltan, necesita ir con ese recibo al banco y sacar el dinero del cajero, y para ellos es su experiencia. Entonces, obviamente hay mucha gente que todavía con el tema de los bancos digitales y demás le cuesta, pero es entender también cómo le ofrecemos de acuerdo a esa necesidad, y aquí es donde aparecen, por supuesto, los CRMs, que es los que nos brindan a nosotros toda la información del comportamiento, de los canales y de las interacciones. Y es en este proceso de la innovación que cobra sentido toda la transformación que podamos, porque se requiere una infraestructura tecnológica, sí,
estamos volcados a tener ecosistemas digitales, pero también hay que volcarnos también un poco a cómo está alineado con la personalización de nuestro cliente. Y aquí, pues, ya para cerrar, para darles paso un poco a las preguntas que tengan, es el valor no se entrega, se co-crea, ¿sí? Hay que identificar también cómo nosotros generamos valor, cómo generamos esa co-creación de espacios en la innovación. Y uno es en la voz del cliente. La primera parte donde co-creamos es tener claros cuáles son las entradas de datos. Y esa es la base fundamental. Si yo sé qué tiene mi cliente, qué le duele, en qué momento le duele, con qué interactúa, con qué no interactúa, con qué procesos compra, con qué procesos no compra, dónde hace evoluciones, dónde no hace evoluciones, eso permite a nosotros co-crear de forma permanente. Importante que hoy la co-creación sea en tiempo real. No, hoy las organizaciones y la competencia no nos da para esperar un mes después, no nos da para un informe ejecutivo al final del mes para hacer un cierre, sino que esto tiene que ser de forma permanente. Por eso la analítica con inteligencia artificial en Customer Experience es muy importante. Hoy en día tenemos varias herramientas de analítica de información que nos están diciendo qué pasa en cada momento de la interacción y el journey. En la cultura de experiencia, ¿cuál es el motor de la compañía? Sin esto no se va a poder movilizar la compañía. Si las organizaciones donde están ustedes tienen por allá un área de experiencia del cliente que funciona como servicios de apoyo, que no hace parte de una línea estratégica, que no hace parte de los objetivos y de los valores corporativos, es una organización que no tiene cultura de experiencia. Entonces hay que volcarnos también a esa transformación y a la innovación, por supuesto, en la capacidad de adaptarnos. Como les decía, estamos en un tema muy retador en que las organizaciones nos están diciendo contrate menos personas y automatice más las organizaciones, automatice sus procesos. Entonces hay que lograr llegar a hacer esa adaptación en esa delgada línea sin perder la coherencia entre los elementos que les mencionaba, entre los elementos de la tecnología, la innovación y la humanización desde cada una de las aristas. Sin esto, pues cualquier esfuerzo, cualquier trabajo que ustedes hagan en Customer Experience, pues no va a generar valor para la organización. Y ahí es donde empiezan a aparecer estos CEO que dicen que la experiencia no vale. Que lo que necesitan son temas de transformación y demás sin pensar en el cliente. Entonces es importante también identificar muy bien nuestro cliente, qué pasa con el cliente y demás. Entonces, aquí les dejo una reflexión. Si todos tuvieran el mismo precio, ¿cuál escogerían y por qué? Esto es un claro ejemplo de tres empresas que a la final venden lo mismo, venden café, ¿cierto? Starbucks, Tostado y Juan Valdez. Si uno lo viera desde un punto muy estructurado, venden café. ¿Qué vende Tostado en este momento en términos de experiencia? Tostado nos vende a nosotros low cost y nos vende a nosotros un tema de rapidez. No sé si ustedes han visto, desde el modelo de experiencia que tiene Tostado es tres o cuatro sillas, como tipo coworking, la gente se sienta en cualquier lado, no son mesas independientes, tienen un café, no es el mejor, seguramente no es el mejor, tiene un buen precio, sí, frente al mercado tienen un buen precio y ese es su modelo de experiencia. Juan Valdez, ¿qué vende? Cultura cafetera, nos vende toda la experiencia del café en términos de los apicultores, nos dice, de los caficultores, perdón, nos habla de todo el tema de dónde está, sí, qué tipo de café, nos habla también del tema del empoderamiento de las mujeres en la cultura cafetera. Entonces, más que el café, nos está vendiendo unos temas de en torno a esa cultura. Las tiendas, sí, son tiendas que son agradables, no es como el sitio preferido que uno quisiera ir porque son sitios un poco grandes, pero un poco desordenados. Y tenemos Starbucks. Starbucks seguramente no tiene el mejor café a gusto personal, no es el mejor café del mundo, pero sí te brinda una experiencia diferencial, sí te brinda el mensaje que ya lo retomaron nuevamente después del el tema que tuvieron en Twitter en México de acoso. Entonces, aquí tuvimos un tema que ellos identificaron la voz del cliente. Ellos dijeron, para mí el cliente sí es importante que nos coloque el mensaje. Para mí sí es importante que a mí me digan que tengas un lindo día, qué ojos tan bonitos tienes, qué sonrisa tan bonita. Eso lo identificó Starbucks, lo alineó, hizo una reingeniería y dijo como no, pues acá no debemos volver a poner estos mensajes tan personalizados, tienen unos mensajes genéricos, pero igual conectan con la gente y obviamente tienen unos temas de Wi-Fi y demás. Entonces, eso es un poco la invitación de cómo yo tengo un producto, pero lo puedo diversificar en términos de experiencia de acuerdo a la estrategia también de la compañía.
Listo, esto era un poco lo que les quería contar. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Bueno, le pasó a Blockbuster. Aquí leo el mensaje que puso Jorge. Sí, Blockbuster, este es uno de los casos de éxito que tenemos en experiencia del cliente de innovación. Blockbuster pensó toda la vida que los clientes iban a seguir alquilando DVDs y llegó Netflix y le dijo, no, amigo, la forma de ver películas ahora es diferente. Entonces es un caso de cómo nosotros permanentemente identificamos el journey y el análisis del comportamiento del cliente. Aquí es bien interesante que nosotros logramos identificar qué quiere nuestro cliente con lo que tenemos en la compañía. Aquí alguien puso, Juan Valdés impacta negativamente la experiencia por problemas en sus procesos, toma mucho tiempo hacer un pedido debido a su sistema de facturación y línea de entrega. Digamos que esto no lo conocía, súper también como qué perspectiva tienen las personas en la interacción con el cliente. Seguramente Juan Valdés está enfocado a otro tema y está dejando de lado esto que nos dicen los clientes también en sus procesos de entregas y pedidos, que esto le pasó, por ejemplo, a Falabella en pandemia, que como lograron adaptarse un poco, pero Falabella tuvo un tema súper crítico porque todo el mundo empezó a comprar en pandemia, adivinen qué, computadores, sillas y escritorios para trabajar desde casa. Entonces Falabella era uno de los que más tenía disponibilidad en su momento, pero empezó a tener un tema y es que no tenía el soporte al cliente tan directo, no tenía tan buena logística para entregar productos, entonces se le vino un tema bien importante. Yo fui una de las que no quise volver a comprar en Falabella en línea porque después ellos montaron también un tema de experiencia de recoger en las tiendas, que también me pareció un poco complejo, pero pues es parte del aprendizaje también de las compañías, de cómo se reinventan, cómo también adaptan a sus necesidades y a sus propuestas de valor. Listo, a todos muchas gracias por el espacio. No sé si tengan dudas en el chat, me pueden colocar dudas. A Natalia también le pueden aquí preguntar por el programa. El programa es súper chévere, súper interactivo. Van a aprender un montón de todas las herramientas de experiencia del cliente y sobre todo temas de innovación, de cómo lo vamos a hacer. Aquí me está preguntando Carolina. Ay, se me fue el chat, dame un segundito. Es crear necesidades que ni siquiera el cliente sabe que necesita, el tema de innovación en las compañías, reinventarse y no perder el enfoque. Totalmente de acuerdo, Carolina. Es a veces también ir un poco más allá. A veces el cliente no nos manifiesta todas las necesidades. Lo que nosotros tenemos que hacer es observación. ¿Qué hacemos nosotros también desde la voz del cliente? No es solo que nos dice el NPS, no es solo que nos dicen las quejas, sino que vivo yo. Esta semana veía que un CEO, no me acuerdo qué compañía, creo que el CEO de Volt, no estoy segura, pero creo que era eso. Él se estaba yendo como a todos los sitios donde tenían el datáfono para entender cómo viven los clientes, qué necesidades tienen, si les funciona, si no les funciona el tema de los cobros y demás. Y ahí digamos que recogió una base importante de necesidades que seguramente los clientes no le van a colocar. Entonces, importante también mapear este tipo de situaciones. Listo. Listo, profe, muchísimas gracias eh, por toda esta información que nos compartes, también a todas las personas que han estado participando. Si surge alguna otra duda, alguna inquietud, pues las podemos ir también revisando por el chat. Por ahora, les quiero comentar un poco de este programa, que es Customer Experience Management and Innovation. Vamos a tener una corte en marzo que va a iniciar de manera presencial. Está compuesta por 41 horas, son 37 horas de sesiones eh, pues, de clase y 4 horas de trabajo autónomo. Un poco de lo que se va a ver en el curso, creo que pues la profe nos hizo un gran abrebocas, un poco de estos temas, que por supuesto acá se van a profundizar muchísimo más y se van a poder ver con mucho más detalle, y es entender cómo la experiencia del cliente tiene una relación con el éxito sostenible de la organización, cómo podemos diseñar esta estrategia para que esté relacionada con la cultura, la gobernanza, el seguimiento de la organización, cómo se pueden aplicar distintas técnicas de Customer Experience Management para proponer soluciones que mejoren la experiencia de los clientes y qué elementos de ese diseño de la experiencia permiten desarrollar soluciones factibles en el contexto organizacional. Esto lo vamos a hacer a través de varios módulos. Primero vamos a mirar toda esta parte de la estrategia de Customer Experience en general.
Luego vamos a ver algunas herramientas de análisis y diagnóstico de la experiencia de los clientes para entender a ese usuario. Como decía ahorita la profe, es muy importante entender quién es esta persona, quién es este interlocutor, a quién le estoy hablando, y de esa manera le va a poder ofrecer una experiencia mucho más personalizada y acorde a sus necesidades. Vamos a ver ya toda esta parte del diseño e innovación de la experiencia, cómo se puede rediseñar, qué tipo de experiencias, de procesos se puede aplicar esta innovación, cómo se realiza la medición de esa experiencia del impacto en el negocio, y al final va a haber un tiempo para que ustedes puedan desarrollar un proyecto final en el que van a poder poner todo esto en un ámbito real, ojalá aplicado a sus organizaciones, de manera que, pues como pueden percibir, este no es un programa que sea solamente de unas clases teóricas o de cosas que tal vez estén en el papel, sino que es un programa que está pensado para ser muy práctico, para que ustedes se lleven herramientas que puedan aplicar, y en el mismo curso incluso van a tener esa oportunidad de desarrollar un proyecto que esté aterrizado a la realidad de las necesidades que ustedes tienen. Entonces, bueno, por acá vi el tema de la grabación. Va a estar disponible en nuestro canal de YouTube de la Facultad de Administración. Ya les voy a pasar el link. Y en los próximos días, seguramente ya máximo la próxima semana, ya ustedes lo podrán ver publicado aquí en nuestro canal. Les voy a dejar el link aquí, exactamente, en el chat. Em, Nosotros, si tenemos de este programa, también tenemos cohortes que son en modalidad virtual. La que inicia particularmente ahorita en marzo es presencial, pero seguramente a lo largo del año van a surgir algunas otras. Entonces, no sé si ya Lisette, que es no, que es nuestra asesora, ella va a dejar un forms aquí en el chat. Ustedes pueden dejar ahí sus datos y el equipo pues los va a contactar y les va a dar información mucho más personalizada. Hay distintas, digamos que, casuísticas, por eso es buena como esta asesoría personalizada. Entonces, a veces, no sé si son egresados, tienen acceso a algún tipo de descuento, si estamos en fecha de pronto pago. Bueno, digamos que distintos tipos de convenios o de casuísticas pueden hacer diferenciable este tipo de cosas. Entonces, por eso es muy bueno que se puedan también contactar con una persona que les pueda como ofrecer una información más personalizada. Entonces yo creo que Lizeth ya en un momento les va a dejar este link para que puedan dejar allí sus datos. Por acá, Mauricio Quintero, profe, esta pregunta sí creo que es para ti. ¿Es alguna sugerencia para que la Junta crea en los beneficios del Customer Experience? Sí, digamos que esto es uno de los retos más grandes que tenemos en las juntas directivas. Importante medir. ¿Qué mide una junta directiva? El retorno de la inversión, todo el tema financiero. Entonces, es importante ir con un modelo muy robusto que no solo diga en qué está, en qué vamos a mejorar, sino que eso cómo va a retornar en temas de incremento de ventas, cómo vamos nosotros a mejorar en términos de la experiencia, cómo vamos a incrementar en ingresos, en volumen de facturación, cómo vamos a hacer recompras, cómo vamos a hacer la fidelización, cómo mejoramos o disminuimos mejor la tasa de abandono. Cuando uno lleva un modelo muy robusto y logra no solo hablar del NPS, el Customer Effort Score y demás, y uno empieza ya a hablar en términos financieros, cuando uno le dice a la junta directiva, este cliente a mí me vale 10 millones de pesos y eso en términos de mantenerlo y fidelizarlo a largo plazo me está generando 30 millones de ingresos, eso hace que la junta directiva crea en los modelos y en los beneficios del Customer Experience. Muchas organizaciones se quedaron solo con el NPS y el NPS ya casi que está mandado a recoger. El NPS es un indicador más, es un indicador que a veces no es bueno ni malo, depende de la tasa de respuesta, pero la tasa de respuesta del NPS hoy en día está sobre el 12-18%. Entonces no nos da mucha información. Entonces hay que obviamente cotejarlo
con otros indicadores que generan valor y generan estrategia y, como lo dice Oscar, prototipar, llevar un plan estratégico, un proyecto y ese proyecto debe generar resultados inmediatos. Muchas veces en el Customer Experience dilatan estos proyectos y hacen que no generen valor para la organización. Entonces, unándolo un poco con los indicadores de negocio, podemos mejorar este tema de la junta. Perfecto, profe, muchas gracias. Ya dejé también en el chat el link donde pueden acceder a la web del programa y ver mucha más información también, si así lo desean, el cronograma del curso, el brochure y demás información. Entonces, no siendo más, les agradezco mucho a todos por su presencia y especialmente a la profesora Diana. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por todo este conocimiento tan valioso que nos pudiste compartir el día de hoy. Y por supuesto, espero que este espacio los haya motivado mucho. eh, no solamente tal vez a ser en algún momento parte de este programa, sino también a repensar mucho más lo que está sucediendo en sus organizaciones, a repensar cómo poder traer experiencias de valor para sus clientes eh, y ojalá pues en las aulas nos podamos encontrar. Que tengan una feliz noche todos Super. y un buen descanso. Muchas gracias a todos. Feliz noche.